Sentiste el calor abrasador del sol mediterráneo en tu piel mientras bajabas del taxi que te dejó frente al pequeño hotel en Porto Cristo. El olor a sal marina impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de pescado fresco que provenía del mercado cercano. Como escritor de viajes, especializado en playas, habías visitado decenas de destinos costeros, pero había algo en esta pequeña villa pesquera de Mallorca que te resultaba diferente. Quizás era la autenticidad de sus calles estrechas, libres del turismo masivo que había invadido otras zonas de la isla, o tal vez era esa sensación inexplicable que a veces te invadía antes de que algo extraordinario ocurriera. El recepcionista, un hombre mayor con la piel curtida por años de exposición al sol y al mar, te entregó las llaves de tu habitación mientras te hablaba en un español con fuerte acento mallorquín. Te costaba entenderle, pero captaste lo esencial. La playa más cercana estaba a solo 5 minutos caminando y el desayuno se servía de 7 a 10. Tu habitación era sencilla, pero acogedora, con una pequeña ventana que ofrecía una vista parcial al mar. Dejaste caer tu maleta sobre la cama y sacaste tu traje de baño. El viaje había sido largo y agotador, y lo único que deseabas era sumergirte en las aguas cristalinas que habías visto desde el avión. El camino hacia la playa estaba flanqueado por pequeñas casas blancas con macetas rebosantes de geranios rojos y bugambillas. El sudor comenzaba a perlar tu frente mientras el sol de la tarde caía implacable sobre ti. Podías sentir cómo la ropa se te pegaba al cuerpo debido a la humedad, y la anticipación de sumergirte en el agua fresca aceleró tus pasos. Finalmente, tras doblar una esquina, la playa se reveló ante ti, una pequeña cala de arena dorada, abrasada por acantilados de piedra caliza y bañada por un mar de un azul imposible. No había mucha gente, solo algunas familias locales y unos pocos turistas que, como tú, habían descubierto este rincón menos conocido de Mallorca. Te quitaste la camiseta y las sandalias, dejándolas junto a tu mochila sobre la arena. La sensación de los granos calientes entre tus dedos te transportó momentáneamente a tu infancia, a aquellos veranos interminables en los que el tiempo parecía detenerse. Caminaste hacia el agua, notando cómo la temperatura de la arena disminuía a medida que te acercabas a la orilla, donde las olas la mantenían húmeda y fresca. El primer contacto con el agua fue revitalizante. Sentiste un escalofrío placentero recorrer tu espalda mientras avanzabas lentamente, permitiendo que tu cuerpo se acostumbrara a la temperatura. El agua era increíblemente clara. Podías ver perfectamente tus pies sobre el fondo arenoso, así como pequeños peces plateados que nadaban despreocupados a tu alrededor. Cuando el agua te llegó a la cintura, te sumergiste por completo, disfrutando de la sensación de ingravidez y del silencio momentáneo que te envolvió bajo la superficie. Al emerger, te sentiste renovado, como si el agua se hubiera llevado todo el cansancio del viaje. Comenzaste a nadar con brazadas largas y pausadas, alejándote gradualmente de la orilla. El ejercicio te sentaba bien después de tantas horas sentado en aviones y taxis. Podías sentir cómo tus músculos respondían, agradecidos por el movimiento. La brisa marina acariciaba tu rostro mojado cada vez que levantabas la cabeza para respirar, y el sabor salado del agua se mezclaba con el olor característico del mar Mediterráneo. Era exactamente lo que necesitabas para comenzar tu estancia en la isla, un momento de conexión pura con el entorno que habías venido a documentar. Fue entonces cuando lo sentiste, un temblor extraño bajo el agua, como una vibración que parecía emanar de las profundidades. Al principio pensaste que podría ser un barco pasando a lo lejos, pero no había ninguna embarcación a la vista. La vibración se intensificó, haciendo que pequeñas ondas se formaran alrededor de tu cuerpo. Instintivamente, miraste hacia abajo, tratando de identificar la fuente de aquella extraña sensación. El agua seguía siendo transparente, pero ahora parecía contener diminutos destellos dorados que danzaban como partículas de polvo en un rayo de sol. Un destello más intenso captó tu atención en el cielo. Alzaste la vista justo a tiempo para ver lo que parecía ser un bastón dorado surcando el aire a gran velocidad, dejando tras de sí una estela brillante que se desvanecía rápidamente. El objeto cayó en algún punto de la costa
más allá de los acantilados que delimitaban la cala. Tu corazón comenzó a latir con fuerza. Aquello no era normal, no tenía explicación lógica. Pensaste en nadar de vuelta a la orilla, pero algo te mantuvo inmóvil, como si una fuerza invisible te anclara a ese punto exacto del mar. El agua a tu alrededor comenzó a agitarse de manera antinatural. No eran olas las que te mecían, sino una especie de remolino controlado que giraba lentamente, manteniéndote en su centro. A pesar del miedo inicial, no sentías peligro. Era más bien una sensación de expectativa, como si el mar mismo estuviera preparándose para algo importante. Y entonces lo viste. A unos metros de ti, el agua comenzó a elevarse, formando una columna que poco a poco fue adquiriendo una forma humanoide. La figura que emergió del mar te dejó sin aliento. Era un hombre de proporciones perfectas, con una barba blanca que contrastaba con su piel bronceada y músculos definidos que parecían esculpidos en mármol antiguo. Vestía únicamente un manto que parecía estar hecho de agua solidificada, que se movía y ondulaba como si tuviera vida propia. Sus ojos, de un azul tan profundo como las aguas que os rodeaban, te miraban con una mezcla de curiosidad y determinación. «Soy Poseidón», dijo con una voz que parecía resonar directamente en tu mente más que en tus oídos, «y necesito tu ayuda». Tu primer instinto fue reír nerviosamente. Esto tenía que ser una broma elaborada, quizás parte de algún espectáculo para turistas que no conocías, pero la seriedad en el rostro de aquel ser y la manera sobrenatural en que se mantenía sobre el agua hizo que la risa muriera en tu garganta. «¿No me crees?», preguntó, leyendo la duda en tu expresión. Antes de que pudieras responder, extendió su mano hacia el agua y ésta comenzó a elevarse, formando figuras imposibles que desafiaban la gravedad. Caballos galopantes, delfines saltarines, trirremes antiguas con sus velas desplegadas. Como si aquello no fuera suficiente, el supuesto dios emitió un silbido agudo que reverberó en el aire. Segundos después, un delfín de tamaño considerable emergió junto a él, frotando su cabeza contra la mano extendida de Poseidón, como lo haría un perro con su dueño. «Los mortales siempre necesitáis pruebas», comentó con una sonrisa que combinaba diversión y cierta tristeza. El delfín nadó hacia ti, rodeándote en círculos juguetones antes de detenerse frente a ti, invitándote a tocarlo. Extendiste tu mano temblorosa y sentiste la piel lisa y húmeda del animal, confirmando que no era una ilusión. «Mi tridente dorado ha desaparecido», continuó Poseidón, mientras el delfín regresaba a su lado. «Lo perdí durante una batalla con Ceto, una antigua divinidad marina que ha despertado de su letargo milenario». Su rostro se ensombreció al mencionar el nombre de su adversario. «Sin mi tridente estoy vulnerable, y lo que es peor, las criaturas marinas que mantengo a raya podrían liberarse y causar estragos en vuestro mundo». Te explicó que el tridente había sido lanzado durante el combate y había caído en algún lugar de la isla. «Puedo sentir su presencia, pero no puedo localizarlo con precisión. Algo interfiere con mi conexión». «¿Por qué yo?», conseguiste preguntar finalmente, encontrando tu voz que parecía haberse escondido en lo más profundo de tu garganta. Poseidón te miró directamente a los ojos y por un instante sentiste como si estuviera examinando tu alma. «Porque estás aquí, en el momento y lugar adecuados, porque eres un observador, alguien que aprecia la belleza de mis dominios y los documenta para otros, y porque tienes un corazón que anhela la aventura, aunque te escondas tras la seguridad de tu profesión». Sus palabras te atravesaron como una flecha certera, revelando verdades sobre ti mismo que ni siquiera te habías atrevido a reconocer. «A cambio de tu ayuda», continuó el dios del mar, «te ofreceré un regalo que ningún otro mortal posee». De entre los pliegues de su manto acuático, extrajo un pequeño pergamino que sorprendentemente estaba completamente seco. Este pergamino te permitirá viajar instantáneamente a cualquier lugar del planeta donde haya agua, océanos, lagos, ríos, incluso una simple fuente en una plaza. Bastará con que sostengas el pergamino, pienses en el lugar y toques el agua con tus pies. La oferta era tentadora, casi demasiado buena para ser real. Como escritor de viajes, un objeto así transformaría completamente tu vida y tu carrera. «Puedes probarlo ahora mismo», te animó Poseidón,
extendiendo el pergamino hacia ti. Con manos temblorosas, lo tomaste. Era sorprendentemente ligero y emanaba un leve calor, como si contuviera energía propia. Piensa en un lugar, cualquier lugar con agua que desees visitar. Sin dudarlo demasiado, pensaste en las playas de Waikiki, en Hawái, un destino que siempre habías querido visitar, pero que aún no habías tenido oportunidad. Siguiendo las instrucciones, mantuviste esa imagen mental mientras tus pies tocaban el agua. Una sensación vertiginosa te envolvió, como si fueras succionado por un túnel invisible. Tu visión se nubló momentáneamente y sentiste una presión en todo tu cuerpo. Cuando la sensación cesó y pudiste enfocar nuevamente, te encontraste de pie en aguas cristalinas con un fondo de arena blanca. Frente a ti se extendía la inconfundible silueta de Diamond Head y a tu alrededor, turistas y locales disfrutaban del sol hawaiano. Estabas realmente en Waikiki, a miles de kilómetros de Mallorca. El pánico inicial dio paso a una euforia indescriptible. Rápidamente, antes de que alguien pudiera notar tu aparición repentina, pensaste en la cala de Porto Cristo y activaste nuevamente el pergamino. En un parpadeo, estabas de vuelta frente a Poseidón, que te observaba con una sonrisa satisfecha. ¿Convencido ahora?, preguntó, aunque era evidente que conocía la respuesta. Asentiste, aún aturdido por la experiencia. «Acepto ayudarte», dijiste finalmente, guardando el pergamino con cuidado. El dios asintió solemnemente y extendió su mano hacia el agua una vez más. De la superficie emergió una pequeña criatura que a primera vista parecía un pez tropical de colores vibrantes. Sin embargo, al salir del agua, el pez se transformó ante tus ojos en una especie de luciérnaga del tamaño de un colibrí que emitía un resplandor azulado. «Esta es Cristal», presentó Poseidón. «Es una de mis creaciones más especiales. En el agua adopta forma de pez, pero fuera de ella se convierte en lo que veis ahora. Tiene la capacidad de detectar objetos de poder divino y os guiará hasta mi tridente». La pequeña criatura voló hasta posarse en tu hombro, emitiendo un suave tintineo que sonaba casi como una risa. Cristal también puede revitalizarte cuando estés cansado. Su luz tiene propiedades curativas. Poseidón comenzó a hundirse lentamente en el mar. «Debo regresar a las profundidades para contener a las criaturas que intentan escapar. Confío en ti, mortal. Encuentra mi tridente antes de que sea demasiado tarde». Y así, tan repentinamente como había aparecido, Poseidón se desvaneció bajo las aguas, dejándote solo con Cristal en medio del mar. Nadaste de vuelta hacia la orilla, sintiendo el peso del pergamino en tu mano y la presencia ligera de la criatura mágica en tu hombro. Los bañistas en la playa parecían no haber notado nada extraordinario. Para ellos, solo eras un turista más, disfrutando del Mediterráneo. Te preguntaste si habías enloquecido, si todo había sido una alucinación provocada por el cansancio del viaje, o quizás por alguna insolación. Pero el pergamino en tu mano y Cristal revoloteando a tu alrededor eran pruebas tangibles de que lo vivido había sido real. Al llegar a la orilla, Cristal se transformó nuevamente en pez y se sumergió en un pequeño charco formado entre las rocas. Segundos después, volvió a emerger como luciérnaga, sacudiendo sus alas para eliminar las gotas de agua. Comprendiste entonces que necesitaba hidratarse periódicamente para mantener su vitalidad. Recogiste tus pertenencias de la arena, tratando de actuar con normalidad mientras tu mente procesaba lo sucedido. ¿Cómo ibas a encontrar un tridente divino en una isla que, aunque no era enorme, seguía siendo demasiado grande para explorarla a pie en poco tiempo? Como si leyera tus pensamientos, Cristal comenzó a volar en círculos sobre tu cabeza, emitiendo destellos más intensos. ¿Sabes dónde está?, susurraste, sintiéndote algo ridículo por hablar con una luciérnaga mágica. Cristal respondió con un tintineo que interpretaste como negativo, pero luego voló en dirección a los acantilados que bordeaban la cala. Entendiste que quería que la siguieras. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Calculaste que tendrías unas 2 horas de luz antes del anochecer, suficiente tiempo para una exploración inicial, pensaste, mientras te ponías la camiseta y las sandalias y comenzabas a caminar hacia los acantilados siguiendo a tu guía luminosa. El sendero que bordeaba los acantilados era estrecho
y pedregoso. Tus sandalias no eran el calzado ideal para ese terreno, y pronto sentiste las piedras clavándose dolorosamente en tus pies. El sudor corría por tu espalda y frente mientras ascendías por el camino cada vez más empinado. A tu derecha, el mar se extendía hasta el horizonte, reflejando los colores del atardecer como un espejo fragmentado. A tu izquierda, la vegetación mediterránea crecía obstinadamente entre las rocas, pinos retorcidos por el viento, arbustos de romero y tomillo que liberaban su aroma cuando los rozabas al pasar, y chumberas con sus frutos rojizos aún no maduros. Cristal volaba unos metros por delante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que la seguías. Su luz se hacía más visible a medida que el sol descendía. Tras unos 20 minutos de caminata, llegaste a una pequeña meseta en lo alto del acantilado. Desde allí podías ver toda la bahía de Porto Cristo, con sus barcos pesqueros regresando al puerto y las luces del pueblo comenzando a encenderse. Era una vista hermosa, pero no tenías tiempo para admirarla. Cristal había cambiado de dirección y ahora se adentraba en un bosquecillo de pinos que crecía en la parte superior del acantilado. La temperatura descendió notablemente bajo la sombra de los árboles. El suelo estaba cubierto de agujas de pino que crujían bajo tus pies, proporcionando un alivio bienvenido después del camino pedregoso. El olor a resina impregnaba el aire, mezclándose con la salinidad que traía la brisa marina. Cristal volaba más lentamente ahora, deteniéndose en cada claro para emitir destellos en diferentes direcciones, como si estuviera escaneando el entorno. Te diste cuenta de que estaba buscando el tridente, tratando de captar alguna señal de su presencia divina. Después de explorar el bosquecillo durante casi una hora sin resultados, comenzaste a sentir el peso del cansancio. Tus piernas protestaban por el esfuerzo después del largo viaje y la caminata por terreno difícil. Tu estómago gruñía, recordándote que no habías comido nada desde el avión. Te sentaste en un tronco caído, desanimado y exhausto. Cristal pareció notar tu estado, pues voló hasta posarse en tu mano extendida. Para tu sorpresa, la pequeña criatura comenzó a emitir un resplandor más intenso y cálido que antes. La luz parecía penetrar en tu piel, extendiéndose por tus brazos y luego por todo tu cuerpo. Una sensación de calidez y bienestar te invadió. El cansancio se disipaba como niebla bajo el sol matutino y los dolores musculares desaparecían gradualmente. Incluso el hambre pareció mitigarse, aunque no desapareció por completo. Recordaste las palabras de Poseidón sobre las propiedades revitalizantes de Cristal y le agradeciste en silencio. La criatura emitió un tintineo que sonaba alegre antes de elevarse nuevamente y continuar su búsqueda. Te levantaste, sintiéndote renovado y listo para seguir explorando. Aunque la luz del día se estaba agotando rápidamente, decidiste regresar hacia la costa, pensando que sería más seguro no adentrarte más en el bosque con la noche acercándose. Cristal pareció estar de acuerdo, pues cambió de dirección y comenzó a guiarte de vuelta hacia los acantilados. Sin embargo, en lugar de tomar el mismo camino por el que habíais subido, la criatura te condujo por un sendero diferente que descendía en zigzag por la cara del acantilado. El camino era aún más estrecho y peligroso que el anterior, y tuviste que avanzar con extrema precaución, agarrándote a las rocas y arbustos para no resbalar. La oscuridad creciente no ayudaba, aunque la luz de Cristal proporcionaba cierta iluminación. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se hacía más fuerte a medida que descendías. El aire se volvía más húmedo y salado, y podías sentir pequeñas gotas de agua marina en tu rostro, transportadas por la brisa. Finalmente, tras un descenso que te pareció interminable, llegaste a una pequeña playa rocosa, oculta entre dos salientes del acantilado y prácticamente invisible desde el mar abierto o desde arriba. Era un lugar que los turistas difícilmente encontrarían, un rincón secreto de la costa mallorquina. Cristal voló directamente hacia una abertura en la pared del acantilado, apenas visible en la penumbra. Te acercaste con cautela y descubriste la entrada de una cueva. La abertura era lo suficientemente amplia para que pudieras entrar sin agacharte, pero no tan grande como para ser obvia desde la distancia. Dudaste un momento. Adentrarse en una cueva desconocida
Al anochecer no parecía la idea más sensata, pero Cristal insistía, emitiendo destellos más intensos y tintineos que interpretaste como urgentes. Respiraste hondo y, confiando en tu guía mágica, te adentraste en la oscuridad de la cueva. Para tu sorpresa, el interior no estaba completamente a oscuras. Pequeñas aberturas en el techo permitían la entrada de los últimos rayos del sol, y cuando tus ojos se adaptaron, pudiste distinguir que te encontrabas en una caverna espaciosa con el suelo sorprendentemente plano y seco. Las paredes estaban cubiertas de minerales que reflejaban la luz de cristal, creando un efecto similar a un cielo estrellado. El sonido de las olas resonaba de forma peculiar, produciendo una especie de música natural, rítmica y relajante. La temperatura en el interior era agradable, protegida del viento que comenzaba a levantarse fuera. Cristal voló hacia el fondo de la cueva, iluminando lo que parecía ser una pequeña poza de agua cristalina. Te acercaste y viste que era una especie de manantial natural que brotaba de la roca y formaba un estanque poco profundo antes de filtrarse de nuevo en la tierra. El agua era dulce, no salada, lo que te sorprendió, dada la proximidad al mar. Cristal se sumergió en la poza, transformándose nuevamente en pez, y nadó en círculos como si estuviera disfrutando enormemente. Entendiste que este sería un buen lugar para pasar la noche, protegido, con agua fresca y relativamente cómodo. Exploraste un poco más la cueva y encontraste un área donde la arena era más abundante y suave, formando una especie de lecho natural. Te quitaste la mochila y la usaste como almohada improvisada. El hambre seguía presente, pero decidiste que podría esperar hasta la mañana. Lo importante ahora era descansar para continuar la búsqueda con energías renovadas al día siguiente. Te recostaste sobre la arena, sorprendentemente cómoda, y observaste a Cristal emerger de la poza y volar hacia ti, transformada nuevamente en luciérnaga. La pequeña criatura se posó cerca de tu cabeza, emitiendo un resplandor suave y constante que iluminaba tenuemente la cueva. Era como tener una lámpara de noche personal. El sonido rítmico de las olas, ahora amortiguado por las paredes de la caverna, creaba un arrullo natural que invitaba al sueño. A pesar de lo extraordinario de la situación, te sentías extrañamente en paz. Quizás era el efecto revitalizante de Cristal, o tal vez simplemente la fatiga acumulada, pero tus párpados comenzaron a pesar cada vez más. Antes de quedarte dormido, repasaste mentalmente los eventos del día. Habías conocido a un dios griego, recibido un pergamino mágico que te permitía viajar instantáneamente a cualquier lugar con agua, y ahora estabas acostado en una cueva secreta con una criatura mitológica como compañía, buscando un tridente divino. Si alguien te hubiera contado esta historia ayer, habrías pensado que estaba loco. Sin embargo, aquí estabas, viviendo una aventura que superaba cualquier experiencia que hubieras documentado en tus artículos de viaje. Con ese pensamiento, y arrullado por el sonido del mar, te sumergiste en un sueño profundo, preparándote inconscientemente para los desafíos que te esperaban al amanecer. El sueño llegó, rápido y profundo, pero no fue un descanso ordinario. Mientras tu cuerpo recuperaba fuerzas, tu mente navegaba por aguas desconocidas. Soñaste con ciudades sumergidas de mármol blanco, con jardines de coral donde criaturas mitad humanas, mitad peces, danzaban entre columnas derruidas. Viste el tridente dorado de Poseidón, resplandeciente en las profundidades, custodiado por una sombra oscura y amenazante que no conseguías identificar. Intentabas alcanzarlo, pero cada vez que te acercabas, la corriente te arrastraba lejos. Sentías la urgencia, la importancia de tu misión. Incluso en el mundo onírico, te despertaste con la primera luz del alba que se filtraba por las aberturas del techo de la cueva. Por un momento, te sentiste desorientado, sin reconocer dónde estabas. La arena bajo tu cuerpo, el sonido del mar, el olor a sal y minerales, todo volvió a tu memoria de golpe. Poseidón, el tridente, Cristal, la misión. Te incorporaste rápidamente, buscando con la mirada a tu pequeña compañera luminosa. La encontraste flotando cerca de la poza de agua dulce, emitiendo un resplandor más tenue que el de la noche anterior, casi imperceptible bajo la luz natural que invadía la cueva. Tu estómago rugió con fuerza, recordándote que no habías comido nada desde hacía casi un día. La sed
también se hacía notar. Raspando tu garganta seca, te acercaste a la poza y tras comprobar que el agua parecía limpia, sumergiste tus manos y bebiste ávidamente. El agua estaba sorprendentemente fresca y tenía un ligero sabor mineral que resultaba agradable. Cristal revoloteó a tu alrededor mientras bebías, como aprobando tu decisión. El hambre seguía siendo un problema, pero al menos la sed estaba saciada. Saliste de la cueva para orientarte y planificar el día. La pequeña playa rocosa estaba bañada por la luz dorada del amanecer, creando reflejos deslumbrantes en la superficie del mar en calma. La marea había bajado durante la noche, revelando pequeñas pozas entre las rocas donde criaturas marinas habían quedado atrapadas. Te acercaste a examinarlas y descubriste varios mejillones adheridos a las rocas. No era un desayuno gourmet, pero serviría para calmar el hambre momentáneamente. Con una piedra afilada, desprendiste algunos y los abriste, consumiendo su contenido salado y nutritivo. Mientras comías, observaste a Cristal volar en círculos cada vez más amplios sobre la playa y los acantilados cercanos. Parecía estar realizando algún tipo de búsqueda sistemática. De repente, la criatura emitió un destello más intenso y voló rápidamente hacia el extremo norte de la pequeña cala. La seguiste, saltando de roca en roca, sintiendo la humedad del rocío matutino bajo tus pies. Cristal se detuvo sobre una formación rocosa particularmente grande, iluminándola con su resplandor azulado. Al acercarte, notaste algo inusual en la roca, un pequeño símbolo grabado, casi imperceptible por la erosión marina, pero que bajo la luz de Cristal se hacía visible. Era un tridente estilizado, no más grande que tu pulgar. Pasaste los dedos sobre el grabado, sintiendo su textura ligeramente diferente a la de la roca circundante. En ese momento, Cristal descendió y tocó el símbolo con su pequeño cuerpo luminoso. Para tu asombro, el grabado comenzó a brillar con una luz dorada y un sonido similar al de un cristal al quebrarse resonó en el aire. La roca entera vibró bajo tus manos y lentamente comenzó a moverse hacia un lado, revelando una abertura estrecha que descendía hacia las profundidades. Un túnel secreto, oculto a simple vista durante siglos quizás. Una corriente de aire fresco y húmedo emergió de la abertura, trayendo consigo un olor antiguo, a tierra mojada y sal cristalizada. Cristal no dudó y se adentró en el pasadizo, iluminando el camino con su resplandor. Tragaste saliva, reuniste coraje y la seguiste, agachándote para pasar por la estrecha entrada. El túnel descendía en una pendiente suave, ensanchándose gradualmente hasta permitirte caminar erguido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares al del exterior, tridentes, olas estilizadas, figuras de criaturas marinas que no reconocías. Algunos parecían brillar tenuemente al paso de Cristal, como si respondieran a su presencia. El suelo era sorprendentemente regular, casi como si hubiera sido tallado intencionalmente, aunque cubierto por una fina capa de arena y pequeñas conchas marinas. El sonido de tus pasos resonaba ligeramente, mezclándose con el goteo constante de agua que se filtraba desde el techo. Tras varios minutos de descenso, el túnel desembocó en una cámara circular de dimensiones considerables. Tu respiración se entrecortó ante la visión. Estabas en lo que parecía ser un templo subterráneo dedicado a Poseidón. Columnas talladas directamente en la roca sostenían un techo abovedado donde se representaba el fondo marino con asombroso detalle. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra con forma de concha marina y sobre él un hueco circular que parecía diseñado específicamente para sostener algo como un tridente. Te acercaste al pedestal, fascinado por la perfección de la talla y la evidente antigüedad del lugar. Cristal volaba excitadamente alrededor del hueco vacío, emitiendo destellos más intensos y frecuentes. Era evidente que el tridente había estado allí, pero ya no. Alguien o algo se había adelantado. Examinaste el pedestal más de cerca y notaste marcas recientes en la piedra, como si el tridente hubiera sido arrancado con violencia. También había lo que parecían ser quemaduras en el suelo alrededor del pedestal, formando un patrón circular. «Llegamos tarde», murmuraste, sintiendo una mezcla de decepción y preocupación. Cristal
descendió hasta posarse en tu hombro, emitiendo un tintineo que sonaba casi como un lamento. Te preguntaste quién podría haber tomado el tridente y, más importante aún, ¿por qué? ¿Sería esta la criatura marina que Poseidón había mencionado, Ceto? ¿O quizás algún mortal que había descubierto el templo por casualidad? Cualquiera que fuese la respuesta, tu misión acababa de complicarse significativamente. Decidiste explorar el resto de la cámara en busca de pistas. En las paredes había frescos que narraban historias. Poseidón creando caballos a partir de la espuma del mar, dominando tormentas, luchando contra otros dioses. Uno de los frescos, sin embargo, captó especialmente tu atención. Mostraba a Poseidón enfrentándose a una criatura monstruosa, mitad mujer, mitad serpiente marina. Bajo la imagen había una inscripción en griego antiguo que no podías descifrar, pero el nombre Ceto era reconocible incluso para ti. Mientras examinabas el fresco, Cristal comenzó a emitir destellos frenéticos desde otro punto de la cámara. Te giraste rápidamente y la viste revoloteando sobre lo que parecía ser una pequeña pila de objetos en un rincón oscuro. Al acercarte, descubriste restos de lo que parecía ser un campamento improvisado, cenizas de una pequeña hoguera, una manta raída y varios objetos dispersos que sugerían que alguien había estado viviendo allí recientemente. Entre los objetos, encontraste un cuaderno de notas empapado y parcialmente quemado. Con cuidado, recogiste el cuaderno y lo abriste. La mayoría de las páginas estaban arruinadas por el agua o el fuego, pero algunas seguían siendo legibles. Estaban escritas en español, con una caligrafía apresurada y nerviosa. Eran notas de un arqueólogo o cazatesoros que aparentemente había descubierto el templo semanas atrás. Las entradas legibles hablaban de el artefacto dorado y poderes inimaginables. La última entrada que podías leer mencionaba extraños sonidos en el agua y sensación de ser observado. Terminaba abruptamente a mitad de frase. Un escalofrío recorrió tu espalda mientras imaginabas lo que podría haberle sucedido al autor de esas notas. ¿Habría encontrado el tridente y escapado con él? ¿O había sido sorprendido por algo más siniestro? Cristal pareció sentir tu inquietud, pues voló hasta posarse en tu mano, emitiendo un resplandor cálido y reconfortante. Guardaste el cuaderno en tu mochila, pensando que podría contener pistas útiles si lograbas descifrar más de su contenido más tarde. Continuaste explorando la cámara y descubriste una segunda salida, un túnel más pequeño que el que habías usado para entrar. Cristal voló hacia él, sin dudar, indicándote que debías seguir por allí. El nuevo pasadizo era más estrecho y menos trabajado que el anterior, como si hubiera sido excavado con prisa o fuera más reciente. Avanzaste con cautela, agachándote en algunos tramos donde el techo descendía peligrosamente. El aire se volvía más húmedo y salado a medida que avanzabas, y pronto pudiste escuchar el inconfundible sonido del mar, más fuerte y cercano que antes. Tras unos minutos de avance dificultoso, el túnel desembocó en otra cueva, esta vez directamente conectada con el mar. Una parte del suelo de la caverna estaba inundada, formando una especie de piscina natural que se comunicaba con el mar abierto a través de una abertura submarina. La luz del sol se filtraba a través del agua, creando patrones hipnóticos en las paredes rocosas. Cristal voló hasta la superficie del agua y se transformó en pez, sumergiéndose inmediatamente para explorar. Te acercaste al borde de la piscina natural, observando fascinado cómo Cristal nadaba ágilmente bajo el agua, su forma de pez brillando con intensidad entre las corrientes. De repente, la criatura emergió rápidamente y se transformó de nuevo en luciérnaga, volando frenéticamente a tu alrededor. Su comportamiento era claramente de alarma. Antes de que pudieras reaccionar, la superficie del agua comenzó a agitarse violentamente, como si algo grande se moviera bajo ella. Tu corazón se aceleró mientras retrocedías instintivamente, alejándote del borde. La agitación aumentó y de pronto una figura emergió del agua con un movimiento fluido y poderoso. No era Poseidón esta vez. Ante ti se erguía una mujer de belleza sobrenatural, con piel pálida como la luna y cabello largo y oscuro que parecía moverse con vida propia.
como tentáculos en el agua. Sus ojos, completamente negros, sin distinción entre iris y pupila, te miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. La parte inferior de su cuerpo permanecía sumergida, pero podías intuir que no terminaba en piernas humanas. Así que Poseidón envía a un mortal a hacer su trabajo, dijo la mujer con una voz que sonaba como olas rompiendo contra acantilados, hermosa y amenazante a la vez. ¡Qué predecible! Su español era perfecto, aunque con un acento imposible de identificar, antiguo y extraño. Cristal se escondió detrás de tu cabeza, emitiendo destellos tenues como si intentara hacerse invisible. Comprendiste inmediatamente que estabas frente a Ceto, la adversaria de Poseidón, y que la situación acababa de volverse extremadamente peligrosa. «Solo soy un viajero», respondiste, intentando que tu voz sonara firme a pesar del miedo que te atenazaba. «Me perdí explorando las cuevas». Era una mentira obvia, pero necesitabas ganar tiempo para pensar. Ceto sonrió, revelando dientes ligeramente puntiagudos, demasiado blancos y perfectos para ser humanos. Un viajero con una luz de Poseidón en su hombro. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! Su sarcasmo era cortante como un cuchillo. Se acercó deslizándose por el agua sin aparente esfuerzo, y pudiste ver que, efectivamente, la parte inferior de su cuerpo era similar a la de una serpiente marina, con escamas iridiscentes que cambiaban de color con la luz. «Buscas esto, ¿verdad?», preguntó, y con un movimiento de su mano, el agua a su lado se elevó, formando una columna líquida. Dentro de ella, suspendido como si estuviera congelado en el tiempo, flotaba el tridente dorado de Poseidón. Era aún más impresionante de lo que habías imaginado. 3 puntas perfectamente afiladas que parecían capturar y reflejar la luz de forma sobrenatural. Un mango ornamentado con grabados de criaturas marinas y piedras preciosas incrustadas que brillaban con luz propia. Hermoso, ¿no es cierto? Y poderoso, más allá de tu comprensión mortal. Tu mente trabajaba frenéticamente, evaluando opciones. No tenías posibilidad de enfrentarte físicamente a una divinidad marina. La única ventaja que poseías era el pergamino mágico, pero para usarlo necesitabas tocar agua, y el agua más cercana estaba bajo el control de Ceto. Como si leyera tus pensamientos, la diosa sonrió nuevamente. «Tu pequeño amuleto de viaje no te servirá aquí, mortal. Estas aguas responden a mí ahora, no a los caprichos de Poseidón ni a sus juguetes mágicos». Cristal emitió un tintineo que sonaba como una advertencia y voló rápidamente hacia el techo de la caverna. Seguiste su movimiento con la mirada y notaste algo que no habías visto antes: una pequeña filtración de agua dulce que goteaba desde una grieta en la roca, formando un minúsculo charco en una saliente a unos metros por encima de ti. Era una posibilidad remota, pero quizás la única que tenías. Necesitabas distraer a Ceto el tiempo suficiente para alcanzar esa saliente. «¿Por qué lo haces?», preguntaste, intentando sonar genuinamente interesado. «¿Qué ganas enfrentándote a Poseidón?». La pregunta pareció tomar por sorpresa a la diosa, que te estudió con renovado interés. «¿Realmente quieres saberlo, mortal? ¿O solo intentas ganar tiempo?». Su voz había adquirido un tono más profundo, casi hipnótico. «Ambas cosas, probablemente», admitiste con una honestidad que te sorprendió a ti mismo. «Pero también creo que toda historia tiene 2 versiones, y solo he escuchado una». Esto pareció agradar a Ceto, cuya expresión se suavizó ligeramente. «Las criaturas antiguas», recordaste de tus lecturas sobre mitología, «a menudo tienen debilidades: el orgullo, la vanidad, el deseo de ser comprendidas». «Inteligente para ser un simple mortal», concedió ella. «Muy bien, te contaré mi versión mientras decides si morir rápidamente o sufrir por tu lealtad mal depositada». El agua a su alrededor se calmó, aunque el tridente seguía flotando en su columna líquida, inalcanzable. «Antes de que vuestros dioses olímpicos usurparan el poder», comenzó Ceto, su voz adquiriendo un tono casi nostálgico. «Nosotros, los primordiales, gobernábamos los elementos. El mar era mío, y de mi esposo Forcis creamos las maravillas de las profundidades, las criaturas que aún hoy pueblan los abismos». Sus ojos negros parecían mirar a través del tiempo mientras hablaba. «Poseidón era joven entonces, ambicioso y sediento de poder. Nos declaró la guerra, a nosotros
que le habíamos dado la bienvenida en nuestro reino. Mientras Seto hablaba, comenzaste a moverte lentamente, como si solo estuvieras cambiando de posición para escuchar mejor. Cada paso te acercaba un poco más a la pared de la caverna donde habías visto la filtración de agua. Cristal parecía entender tu plan, pues volaba distraídamente cerca de Seto, captando su atención con destellos ocasionales. Forcis cayó primero, continuó la diosa, con un dolor antiguo en su voz. Luego mis hijos, uno a uno, fueron cazados y desterrados a las profundidades más oscuras o convertidos en monstruos por las historias de los mortales. Estabas ahora, junto a la pared, evaluando cómo podrías escalar hasta la saliente. La roca era irregular, ofreciendo algunos puntos de apoyo, pero el ascenso sería difícil y peligroso. Durante eones dormí, atrapada en un sueño impuesto por el tridente de Poseidón. Seguía relatando Seto, cada vez más absorta en su propia historia. Pero los viejos poderes nunca mueren completamente, mortal. El debilitamiento de los dioses olímpicos en vuestra era me permitió despertar gradualmente. Comenzaste a trepar, aprovechando cada grieta y saliente en la roca. Tus músculos protestaban por el esfuerzo y tus dedos dolían al aferrarse a la piedra áspera. El sudor corría por tu frente, nublando momentáneamente tu visión. Un pequeño trozo de roca se desprendió bajo tu pie, cayendo con un ruido sordo que afortunadamente quedó amortiguado por el sonido de las olas. Hace unas semanas sentí que el tridente estaba cerca, en esta isla, continuaba Seto, aparentemente sin notar tu ascenso. Un mortal lo había encontrado, un buscador de tesoros que no comprendía su verdadero valor. Fue fácil persuadirlo para que me lo entregara. El tono en que dijo persuadirlo te hizo estremecer, imaginando el destino del arqueólogo cuyo cuaderno habías encontrado. Estabas ya a medio camino de la saliente, tus brazos temblando por el esfuerzo. Cristal se había posicionado estratégicamente entre tú y Seto, intensificando su brillo cuando la diosa miraba en tu dirección como intentando deslumbrarla. Con el tridente en mi poder, puedo reclamar lo que una vez fue mío, declaró Seto con creciente intensidad. Los mares volverán a ser gobernados por los antiguos, y las criaturas que he mantenido ocultas durante milenios emergerán nuevamente. Alcanzaste finalmente la saliente y, con un último esfuerzo, te impulsaste sobre ella. El pequeño charco, formado por la filtración de agua dulce, estaba allí, apenas del tamaño de un plato. Sacaste rápidamente el pergamino de tu bolsillo, pero en ese momento, Seto pareció darse cuenta de lo que sucedía. «Insensato», rugió, y su voz ya no era hermosa, sino aterradora, reverberando en las paredes de la caverna. El agua de la piscina natural se elevó violentamente, formando tentáculos líquidos que se dirigieron hacia ti como látigos. Con manos temblorosas, sostuviste el pergamino sobre el pequeño charco. Necesitabas un destino, un lugar con agua donde Seto no pudiera seguirte inmediatamente. Una imagen surgió en tu mente, el estanque del templo subterráneo que habías descubierto antes. Era un lugar consagrado a Poseidón, donde quizás estarías momentáneamente a salvo. Concentrándote en esa imagen, sumergiste tus dedos en el charco justo cuando uno de los tentáculos de agua estaba a punto de alcanzarte. La familiar sensación de vértigo te envolvió y por un instante todo se volvió borroso. Cuando tu visión se aclaró, estabas de rodillas junto al pedestal en forma de concha en el templo subterráneo. Cristal había logrado seguirte, revoloteando nerviosamente a tu alrededor. Sabías que no tenías mucho tiempo. Seto encontraría la manera de llegar hasta allí. Necesitabas contactar con Poseidón, informarle que habías localizado su tridente, pero que estaba en manos de su enemiga. Te acercaste a la poza de agua en el centro del templo, la misma que habías visto antes. «Poseidón», llamaste, sintiéndote algo ridículo, pero desesperado. «Necesito hablar contigo. He encontrado tu tridente». No hubo respuesta inmediata, solo el eco de tu voz rebotando en las paredes del templo. Cristal se acercó al agua y la tocó con su pequeño cuerpo luminoso. Al instante, la superficie comenzó a brillar con un resplandor azulado que se intensificaba gradualmente. El agua se elevó, formando una columna similar a la que habías visto cuando conociste a Poseidón, pero más pequeña y menos definida.
como una conexión débil o una imagen distante. Te escucho, mortal. Llegó la voz del dios, aunque sonaba distante y entrecortada. Seto tiene tu tridente, informaste rápidamente. Está en una cueva marina cerca de Puerto Cristo. Dice que planea liberar a criaturas antiguas y reclamar los mares. La columna de agua fluctuó, como si la conexión estuviera inestable. Lo temía, respondió Poseidón. Sin mi tridente, mi poder sobre las aguas se debilita. Apenas puedo mantener esta comunicación. ¿Qué puedo hacer?, preguntaste, consciente de que el tiempo se agotaba. Seto es demasiado poderosa para enfrentarla directamente. La imagen en la columna de agua se estabilizó brevemente, mostrando el rostro preocupado de Poseidón. El tridente responde a mí, es parte de mi esencia. Seto puede usarlo temporalmente, pero no puede fusionarse completamente con su poder como yo. Hay una debilidad. La conexión comenzó a fallar nuevamente, la voz del dios desvaneciéndose entre interferencias acuáticas. ¿Qué debilidad? Poseidón, gritaste desesperado. La columna de agua se estaba desmoronando. Símbolo, en el mango, presiona, secuencia, liberará, fueron las últimas palabras fragmentadas que pudiste captar antes de que la comunicación se cortara por completo. El agua cayó inerte en la poza, dejándote con información incompleta pero vital. Había una forma de neutralizar el tridente, algo relacionado con un símbolo en el mango y una secuencia que debías presionar. Apenas tuviste tiempo de procesar esta información cuando un estruendo sacudió el templo. Pequeñas piedras y polvo comenzaron a caer del techo. Cristal emitió un tintineo alarmado y voló hacia el túnel por el que habíais entrado originalmente. El mensaje era claro. Debíais salir de allí inmediatamente. Corriste tras la pequeña criatura luminosa, esquivando los escombros que caían cada vez con mayor frecuencia. El templo estaba colapsando, probablemente bajo el ataque de Seto, que había descubierto tu escondite. Emergiste a la pequeña cala justo a tiempo para ver cómo una ola gigantesca se estrellaba contra los acantilados, muy por encima de la línea normal de marea. El cielo, que había estado despejado, se oscurecía rápidamente con nubes de tormenta que parecían formarse de la nada. El viento aullaba, levantando espuma de las olas embravecidas. Seto estaba desatando su furia sobre la costa, y era solo cuestión de tiempo antes de que te encontrara. Cristal voló frenéticamente hacia el sendero que ascendía por el acantilado. Era tu única ruta de escape. Comenzaste a trepar tan rápido como te lo permitían tus piernas cansadas y tus manos lastimadas por la escalada anterior. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas gruesas y dispersas, luego en cortinas densas que dificultaban la visión y hacían que el camino se volviera resbaladizo y traicionero. Un rayo cayó cerca, iluminando brevemente el paisaje y dejándote momentáneamente cegado y aturdido por el trueno que lo siguió. A mitad del ascenso, una voz que parecía provenir del viento mismo te alcanzó. No puedes escapar, mortal. Los mares y los cielos son míos ahora. Era Seto, su presencia manifestándose en la tormenta misma. Otro rayo cayó, esta vez más cerca, haciendo que parte del sendero se desprendiera justo detrás de ti. No había vuelta atrás. Continuaste ascendiendo, impulsado por la adrenalina y el miedo, siguiendo la luz de cristal que se había vuelto tu único faro en la creciente oscuridad. Finalmente, alcanzaste la cima del acantilado, jadeando y empapado hasta los huesos. La tormenta arreciaba, convirtiendo el día en una noche prematura. A lo lejos, podías ver las luces de Puerto Cristo parpadeando bajo la furia de la tempestad. Necesitabas llegar al pueblo, encontrar un lugar seguro para pensar en tu próximo movimiento. Cristal voló hacia el bosquecillo de pinos, indicándote un camino que parecía más protegido del viento y la lluvia. Te adentraste entre los árboles, agradecido por el relativo refugio que proporcionaban. El bosque estaba inquietantemente silencioso, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ramas y el viento sacudiendo los pinos. Avanzabas con dificultad por el terreno embarrado, resbalando ocasionalmente y agarrándote a los troncos para mantener el equilibrio. Cristal volaba cada vez más bajo, su luz disminuyendo notablemente. Comprendiste que la pequeña criatura estaba agotando sus energías y necesitaba agua para revitalizarse, pero no cualquier agua serviría en este momento. El mar y la lluvia
estaban bajo la influencia de Seto. Como respuesta a tus pensamientos, Cristal descendió hacia un pequeño hueco entre las raíces de un pino centenario. Al acercarte, descubriste que allí se había formado una pequeña poza de agua de lluvia, protegida de la tormenta directa por las raíces y el tronco del árbol. Cristal se sumergió en ella, transformándose en pez, y casi inmediatamente su resplandor comenzó a intensificarse nuevamente. Comprendiste que esta agua, aunque provenía de la lluvia, al tocar la tierra y las raíces del árbol, había quedado momentáneamente fuera del control directo de Seto. Mientras esperabas a que Cristal recuperara sus fuerzas, intentaste ordenar tus pensamientos. Necesitabas un plan. Las palabras fragmentadas de Poseidón daban una pista. Había una forma de neutralizar el tridente, algo relacionado con símbolos en su mango, pero para ello, primero tendrías que acercarte lo suficiente para tocarlo, lo que parecía una tarea imposible, dada la diferencia de poder entre tú y Seto, a menos que una idea comenzó a formarse en tu mente, arriesgada, pero quizás la única opción viable. Cristal emergió del pequeño charco, transformada nuevamente en luciérnaga y con su resplandor restaurado. Te miró expectante, como si pudiera sentir que habías tomado una decisión. Necesitamos volver a la cueva, le dijiste, sorprendiéndote a ti mismo por hablarle directamente a la criatura. Pero no podemos enfrentarnos a Seto directamente. Necesitamos una distracción. Cristal emitió un tintineo que interpretaste como comprensión y voló en círculos a tu alrededor antes de posarse en tu hombro, como indicando que te seguiría sin importar el peligro. La lluvia había amainado ligeramente, aunque la tormenta seguía rugiendo sobre el mar. Te abriste paso a través del bosque, buscando un camino alternativo hacia la costa que no implicara descender por el mismo sendero del acantilado, demasiado expuesto y probablemente vigilado por Seto. Cristal parecía entender tu intención, pues voló ligeramente por delante, guiándote por entre los árboles hacia lo que parecía ser una ruta menos directa, pero más segura. Tras una caminata agotadora por terreno difícil, llegaste a un punto donde el bosque terminaba abruptamente en otro acantilado, pero este era diferente, menos escarpado y con una serie de salientes naturales que formaban algo similar a una escalera irregular hasta una pequeña plataforma rocosa a mitad de camino hacia el mar. Desde allí podías ver la entrada de lo que parecía ser otra cueva, posiblemente conectada con el sistema de cavernas que habías explorado antes. El descenso fue tenso y peligroso. La roca estaba resbaladiza por la lluvia y el viento amenazaba con desequilibrarte en cada paso. Tus manos, ya lastimadas, sangraban ligeramente al aferrarse a las afiladas protuberancias de la piedra caliza, pero la determinación te impulsaba. Sabías que esta podría ser tu única oportunidad de acercarte a Seto sin ser detectado inmediatamente. Cristal volaba a tu lado, iluminando los puntos más seguros donde pisar y ocasionalmente posándose en tu hombro cuando el viento se volvía demasiado fuerte para sus delicadas alas. Finalmente, alcanzaste la plataforma rocosa y te acercaste a la entrada de la cueva. Era más pequeña que la anterior, apenas lo suficiente para que pudieras entrar agachado. El interior estaba completamente a oscuras, pero Cristal se adelantó, proporcionando suficiente luz para que pudieras avanzar sin tropezar. El túnel descendía en una pendiente pronunciada, girando y estrechándose en algunos puntos hasta el punto de que tenías que arrastrarte. El aire se volvía cada vez más húmedo y cálido, y pronto pudiste escuchar el eco distante de las olas. Tras lo que pareció una eternidad de avance lento y claustrofóbico, el túnel desembocó en una caverna más amplia. Con asombro, reconociste el lugar. Era la misma cueva marina donde habías confrontado a Seto, pero estabas entrando por un nivel superior, en una especie de balcón natural que daba a la piscina donde la diosa había emergido. Te agazapaste rápidamente, indicando a Cristal que disminuyera su brillo. Desde tu posición elevada, tenías una vista perfecta de lo que ocurría abajo. Seto estaba allí, su forma mitad humana, mitad serpiente marina, moviéndose inquietamente en la piscina. El tridente dorado flotaba a su lado, dentro de su columna de agua protectora.
La diosa parecía estar realizando algún tipo de ritual. Cantaba en una lengua antigua y desconocida mientras trazaba símbolos en el aire con sus largos dedos pálidos. Con cada gesto, el agua respondía, formando brevemente la silueta del símbolo antes de disolverse. El tridente pulsaba con una luz dorada que aumentaba y disminuía al ritmo del canto. Observaste con atención el tridente, tratando de distinguir los detalles del mango que Poseidón había mencionado. Desde tu posición, podías ver que estaba decorado con lo que parecían ser 3 símbolos principales: una ola, un caballo y un tridente más pequeño. Recordaste fragmentos de mitología. La ola representaba el dominio de Poseidón sobre los mares, el caballo su creación favorita y el tridente su símbolo de poder. ¿Sería esa la secuencia que debías presionar? ¿O había algo más que no estabas viendo? Mientras contemplabas tus opciones, notaste que el canto de Seto se intensificaba y el agua de la piscina comenzaba a girar, formando un remolino cada vez más rápido. En el centro del remolino, algo comenzaba a materializarse, formas oscuras y retorcidas que parecían luchar por emerger desde las profundidades. Con horror, comprendiste que Seto estaba abriendo un portal para liberar a las criaturas antiguas que había mencionado, los monstruos marinos que Poseidón mantenía confinados con su poder. No había más tiempo para planear. ¿Debías actuar ahora o sería demasiado tarde? Le susurraste tu plan a Cristal, quien emitió un tintineo de comprensión antes de volar hacia el techo de la caverna, donde se ocultó entre las estalactitas, apenas visible como un punto de luz entre las sombras. Sacaste el pergamino mágico de tu bolsillo, tu única ventaja en esta situación desesperada. El plan era arriesgado y dependía de un timing perfecto, pero no veías otra alternativa. Respiraste hondo, tratando de calmar tu corazón desbocado. Todo se reducía a este momento. Con una última mirada a Cristal, que esperaba tu señal, te preparaste para el movimiento más audaz y peligroso de tu vida. Te lanzaste desde el balcón natural con un grito que sorprendió incluso a ti mismo. La caída no era demasiado alta, pero el impacto contra el suelo rocoso de la caverna envió oleadas de dolor por tus piernas y espalda. Seto se giró bruscamente, sus ojos negros abriéndose con sorpresa e ira. ¡Tú!, rugió, y el agua a su alrededor se agitó violentamente, reflejando su furia. Insensato mortal, presenciarás el despertar de los antiguos antes de morir. Tentáculos de agua se elevaron de la piscina, dirigiéndose hacia ti como serpientes hambrientas. Rodaste por el suelo, esquivando el primer ataque por centímetros. El plan dependía de que mantuvieras la atención de Seto completamente enfocada en ti. Los antiguos cayeron una vez y volverán a caer, gritaste, provocándola deliberadamente. Poseidón te derrotó antes y lo hará de nuevo. Tus palabras tuvieron el efecto deseado. La ira de Seto se intensificó y más tentáculos acuáticos surgieron para atacarte. Mientras esquivabas y corríais en zigzag por la caverna, mantuviste un ojo en el remolino central. Las formas oscuras se estaban definiendo, criaturas con múltiples tentáculos, cabezas monstruosas y cuerpos que desafiaban la anatomía conocida comenzaban a emerger parcialmente antes de ser succionadas de nuevo hacia las profundidades, como si lucharan contra una barrera invisible que se debilitaba gradualmente. El tiempo se agotaba. Ahora, Cristal, gritaste cuando te encontraste acorralado contra la pared de la caverna, con tentáculos de agua bloqueando todas tus rutas de escape. Desde el techo, Cristal descendió como un cometa azul, directamente hacia el tridente flotante. Seto, momentáneamente distraída por tu grito, miró hacia arriba justo a tiempo para ver a la pequeña criatura luminosa zambullirse en la columna de agua que protegía su trofeo. El contacto de Cristal con el agua protectora creó una reacción inesperada, un destello cegador de luz azul y dorada que iluminó toda la caverna como un relámpago. Seto chilló, un sonido sobrenatural que hizo que te cubrieras los oídos con dolor. La columna de agua fluctuó, desestabilizada por la energía de Cristal que, siendo una creación de Poseidón, resonaba con el tridente de una manera que Seto no había previsto. Era tu oportunidad. Corriste hacia la columna tambaleante, mientras Seto intentaba restablecer su control sobre ella. Sacaste el pergamino mágico, listo para ejecutar la parte más arriesgada del plan. Si funcionaba, tendrías un instante
literalmente, un parpadeo para tocar el tridente antes de que Seto reaccionara. Si fallabas, preferías no pensar en esa posibilidad. Te concentraste intensamente, visualizando no un lugar, sino una posición dentro de la columna de agua, justo al lado del tridente. Era un uso del pergamino que no habías probado antes, un salto de precisión microscópica en lugar de un viaje a larga distancia, con Cristal distrayendo a Seto y desestabilizando la columna. Era posible que funcionara. Activaste el pergamino, tocando un charco formado por el agua que había salpicado durante la batalla. La familiar sensación de vértigo te envolvió, pero esta vez fue casi instantánea. De repente, estabas dentro de la columna de agua, flotando junto al tridente dorado, capaz de respirar gracias a la burbuja de aire que el pergamino había creado a tu alrededor. El tiempo parecía haberse ralentizado. Podías ver la expresión de shock en el rostro de Seto, a Cristal brillando intensamente justo encima de ti, y el remolino central donde las criaturas antiguas luchaban por emerger. Sin perder un segundo, extendiste la mano hacia el mango del tridente. Podías sentir su poder, una energía antigua y primordial que hacía que tu piel hormigueara y tu corazón latiera más rápido. Los tres símbolos que habías visto antes estaban allí: la ola, el caballo y el tridente menor. Siguiendo tu instinto y las palabras fragmentadas de Poseidón, presionaste los símbolos en esa secuencia. Primero la ola, luego el caballo, finalmente el pequeño tridente. El efecto fue inmediato y espectacular. El tridente entero comenzó a brillar con una intensidad cegadora, emitiendo pulsos de energía dorada que se expandían en ondas concéntricas. La columna de agua que te rodeaba se desintegró, dejándote caer al suelo de la caverna. Seto gritó nuevamente, esta vez un sonido de dolor y desesperación. «No, no puedes, es mío». Pero era demasiado tarde. El tridente flotaba ahora por sí mismo, sin necesidad del soporte acuático de Seto, y los pulsos de energía que emitía parecían empujar a la diosa hacia atrás, hacia el remolino central. El portal que Seto había estado abriendo comenzó a colapsar sobre sí mismo. Las criaturas que habían estado a punto de emerger fueron succionadas de vuelta hacia las profundidades, sus formas retorciéndose y disolviéndose en la oscuridad. Seto luchaba contra la fuerza del tridente, pero era evidente que estaba perdiendo poder rápidamente. «Esto no ha terminado, mortal», gritó, mientras su cuerpo era arrastrado inexorablemente hacia el remolino. «Los antiguos siempre vuelven, siempre». Con un último y desgarrador grito, Seto fue succionada por el remolino, que inmediatamente comenzó a cerrarse sobre sí mismo. En segundos, la piscina natural volvió a la calma, como si nada extraordinario hubiera ocurrido allí. El tridente dorado descendió suavemente hasta quedar flotando a pocos centímetros sobre la superficie del agua, emitiendo ahora un resplandor constante y tranquilizador. Te acercaste cautelosamente, sin atreverte aún a tocar el poderoso artefacto. Cristal voló hasta posarse en tu hombro, emitiendo tintineos que sonaban casi como una celebración. Estabas agotado, magullado y empapado, pero vivo y sorprendentemente victorioso. Habías conseguido lo que parecía imposible: recuperar el tridente de Poseidón y detener a Seto, al menos temporalmente. El agua de la piscina comenzó a agitarse nuevamente, pero esta vez de una manera diferente, más controlada y armoniosa. Una columna se elevó, tomando gradualmente la forma familiar de Poseidón. El dios del mar parecía más fuerte y definido que en vuestro primer encuentro, su presencia llenando la caverna con una sensación de poder, antiguo pero benévolo. Has cumplido tu misión mortal, y con un valor que honraría a cualquier héroe de la antigüedad, dijo, su voz resonando con aprobación. El tridente se elevó y voló directamente a la mano extendida de Poseidón, quien lo recibió con evidente satisfacción. «Mi poder está restaurado», declaró, y como para demostrarlo, golpeó ligeramente el suelo con el extremo del tridente. La caverna entera vibró, y por un momento pudiste sentir la conexión entre el dios, su arma y todas las aguas del mundo, una red invisible de poder y autoridad que se extendía por océanos, mares, ríos y lagos. «Seto ha sido desterrada nuevamente a las profundidades», continuó Poseidón.
Pasarán eones antes de que pueda acumular suficiente fuerza para desafiarme otra vez. Las criaturas antiguas permanecerán selladas en su prisión abisal. Su expresión se suavizó mientras te miraba. Te debo una deuda de gratitud, algo poco común entre los dioses y los mortales. Has demostrado que la humanidad aún posee cualidades que nosotros, los inmortales, a veces olvidamos valorar: ingenio, coraje y la capacidad de superar sus propias limitaciones. Cristal voló desde tu hombro hasta Poseidón, girando alegremente alrededor de su creador, antes de posarse en su mano extendida. Mi pequeña luz ha cumplido bien su propósito, dijo el dios con afecto. Ahora debe regresar conmigo a las profundidades. Sentiste una punzada de tristeza al comprender que te despedías de la pequeña criatura que había sido tu guía y compañera en esta extraordinaria aventura. Cristal emitió un último tintineo en tu dirección, como una despedida, antes de fundirse con el agua que formaba el cuerpo de Poseidón. En cuanto a ti, continuó el dios, has ganado el regalo que te prometí. El pergamino de viaje es tuyo para siempre, un objeto único que ningún otro mortal posee. Úsalo sabiamente. Poseidón hizo un gesto con su mano libre, y el pergamino en tu bolsillo emitió un breve resplandor que pudiste sentir a través de la tela. Lo he mejorado. Ahora no solo te permitirá viajar a cualquier cuerpo de agua en el mundo, sino que también te protegerá mientras estés en mis dominios. Ninguna criatura marina te hará daño y podrás respirar bajo el agua durante el tiempo que desees. Estabas sin palabras, abrumado por la magnitud del regalo y por toda la experiencia que habías vivido. Gracias, conseguiste decir finalmente, inclinando la cabeza en señal de respeto. Poseidón asintió, aceptando tu gratitud. Los dioses rara vez intervenimos directamente en el mundo de los mortales en esta era, dijo, pero de vez en cuando encontramos aliados dignos entre vosotros. Ve ahora, escritor de viajes, tienes historias que contar, aunque dudo que alguien crea la más extraordinaria de ellas. Con estas palabras, Poseidón comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose gradualmente en la piscina de agua marina. Antes de desaparecer por completo, te dedicó una última sonrisa y un gesto de despedida con su tridente. Los mares siempre te darán la bienvenida, fueron sus últimas palabras antes de fundirse completamente con el agua, que volvió a la calma, como si nunca hubiera albergado a un dios antiguo. Te quedaste solo en la caverna, con el sonido suave de las olas como única compañía. Afuera, la tormenta había cesado completamente y rayos de sol comenzaban a filtrarse por la abertura que conectaba la cueva con el mar abierto. Sacaste el pergamino de tu bolsillo y lo contemplaste con asombro renovado, comprendiendo el poder y la libertad que ahora poseías. El mundo entero, todos sus océanos, mares, ríos y lagos estaban literalmente al alcance de tu mano. Con una sonrisa de anticipación por las aventuras que te esperaban, guardaste cuidadosamente el pergamino y comenzaste a buscar una salida de la cueva. Tu vida como escritor de viajes acababa de adquirir una dimensión completamente nueva. Tenías historias que escribir, lugares que visitar y maravillas que descubrir que ningún otro ser humano podría siquiera imaginar. La misión de Poseidón había terminado, pero tu verdadera aventura apenas comenzaba. Te despertaste con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las pequeñas aberturas en el techo de la cueva. Por un momento, te sentiste desorientado, sin recordar exactamente dónde estabas o cómo habías llegado allí. La arena suave bajo tu cuerpo, el sonido rítmico de las olas rompiendo en la distancia y el olor a sal marina impregnando el aire te devolvieron gradualmente a la realidad. No estabas en tu cómoda habitación de hotel, sino en una cueva junto al mar, embarcado en una misión para un dios griego. La noche anterior parecía un sueño lejano, pero la presencia de Cristal, revoloteando cerca de ti, con su suave resplandor a su lado, confirmaba que todo había sido real. Te incorporaste lentamente, estirando tus músculos, entumecidos por dormir sobre la arena. A pesar de la improvisada cama, te sentías sorprendentemente descansado y lleno de energía. Quizás era el efecto revitalizante de Cristal, o tal vez simplemente la emoción de la aventura que estabas viviendo. Fuera cual fuese la razón, te sentías preparado para continuar
con la búsqueda del tridente perdido de Poseidón. Te frotaste los ojos, eliminando los últimos vestigios de sueño, y miraste a tu pequeña compañera luminosa, que parecía impaciente por comenzar el día. «Buenos días, pequeña», murmuraste, sintiéndote un poco tonto por hablar con una criatura que probablemente no entendía tus palabras. Sin embargo, Cristal emitió un tintineo alegre en respuesta, como si realmente comprendiera y te devolviera el saludo. La pequeña luz revoloteó hacia la entrada de la cueva y luego regresó a ti en un claro gesto de que quería que la siguieras. Tu estómago rugió sonoramente, recordándote que no habías comido nada sustancial desde hacía casi un día. Como si hubiera entendido tu necesidad, Cristal voló hacia la salida con más insistencia. Te pusiste de pie, sacudiste la arena de tu ropa y recogiste tu mochila. El agua en la pequeña poza de la cueva te sirvió para lavarte la cara y refrescarte antes de seguir a tu guía luminosa hacia el exterior. La mañana era espléndida, el cielo de un azul intenso, sin una sola nube, el mar en calma, reflejando la luz del sol como un espejo gigante, y una brisa suave que llevaba el aroma de flores silvestres mezclado con la salinidad marina. Después de la tormenta de emociones del día anterior, esta tranquilidad parecía casi irreal. Cristal te guió por un sendero que ascendía suavemente por la ladera del acantilado, alejándose de la playa. El camino estaba bordeado por arbustos mediterráneos y pinos retorcidos por el viento constante. Tras unos 10 minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro donde, para tu sorpresa y deleite, crecían varios árboles frutales. Había un albaricoquero cargado de frutos maduros, un naranjo con frutas brillantes, asomando entre el follaje verde oscuro, y vides silvestres con racimos de uvas negras. En el centro del claro, como si alguien lo hubiera colocado allí intencionalmente, había una sandía de buen tamaño, su piel verde oscura contrastando con la tierra rojiza. No cuestionaste esta conveniente disposición de alimento. Después de todo, estabas en una misión para un dios griego, acompañado por una criatura mágica que cambiaba de forma. Un desayuno providencial parecía lo menos extraordinario de tu situación actual. Te acercaste al albaricoquero y recogiste varios frutos que se desprendieron fácilmente en tu mano. La piel aterciopelada y el aroma dulce te hicieron salivar instantáneamente. Al morder el primer albaricoque, el jugo dulce y refrescante inundó tu boca, proporcionando un alivio inmediato a tu sed y hambre. Continuaste tu festín natural con naranjas jugosas que pelaste con los dedos, dejando que el aceite cítrico de la cáscara perfumara tus manos. Las uvas eran pequeñas, pero intensamente dulces, y la sandía resultó ser perfectamente madura, su pulpa roja y crujiente, proporcionando tanto hidratación como azúcares naturales. Mientras comías, Cristal revoloteaba entre las flores silvestres que crecían en los bordes del claro, aparentemente disfrutando del néctar que encontraba en ellas. Te preguntaste si la pequeña criatura necesitaba alimentarse o si simplemente lo hacía por placer. Con el estómago satisfecho y la energía renovada, te sentiste listo para continuar la búsqueda. Cristal pareció sentir tu disposición, pues abandonó las flores y voló hacia ti, emitiendo destellos más intensos que antes. La seguiste de regreso hacia la costa, pero en lugar de volver a la cueva, la criatura te guió hasta una pequeña cala protegida, donde el agua era increíblemente clara. Podías ver el fondo arenoso y los peces que nadaban despreocupadamente a varios metros de profundidad. Cristal voló en círculos sobre el agua antes de sumergirse, transformándose instantáneamente en pez. Desde bajo la superficie, su resplandor era aún visible, creando un efecto hipnótico mientras nadaba en patrones aparentemente aleatorios. Sin embargo, pronto notaste que no eran movimientos casuales. La luz que emanaba del cuerpo de Cristal proyectaba rayos luminosos en diferentes direcciones, como si estuviera escaneando el océano. Cada rayo parecía apuntar hacia un lugar específico en la distancia, lugares que presumiblemente necesitaban ser explorados. Comprendiste que necesitabas entrar al agua para seguir a Cristal, pero nadar en mar abierto sin equipo adecuado podría ser peligroso, especialmente si necesitabas sumergirte a cierta profundidad. Recordaste haber visto una tienda de alquiler de equipos de buceo cerca del puerto de Porto Cristo. Cristal pareció entender tu dilema
pues emergió del agua, se transformó nuevamente en luciérnaga y voló hacia el sendero que conducía al pueblo. El mensaje era claro. Primero, debías conseguir el equipo necesario. La caminata hasta Portocristo te tomó unos 20 minutos. El pueblo ya estaba despierto y activo. Pescadores regresando con sus capturas matutinas, cafeterías abriendo sus puertas y los primeros turistas dirigiéndose a las playas. Cristal se había ocultado en el bolsillo de tu camisa, emitiendo apenas un tenue resplandor que pasaba desapercibido a la luz del día. Encontraste fácilmente la tienda de alquiler de equipos acuáticos y, tras una breve negociación en tu limitado español, conseguiste un equipo completo de snorkel y aletas. De regreso en la pequeña cala, te preparaste para entrar al agua. Te quitaste la camiseta y los zapatos, te pusiste las aletas y ajustaste la máscara de snorkel. Cristal emergió de tu bolsillo y se sumergió inmediatamente, transformándose en pez. Seguiste su ejemplo, entrando al agua que estaba sorprendentemente cálida para ser tan temprano en la mañana. La sensación del mar envolviéndote resultó reconfortante, como si de alguna manera pertenecieras a ese elemento durante tu misión. Una vez bajo la superficie, el mundo se transformó. La claridad del agua te permitía ver a distancias considerables y la luz del sol creaba rayos que penetraban hasta varios metros de profundidad, iluminando el paisaje submarino. Cristal nadaba frente a ti, su cuerpo de pez emitiendo ahora rayos luminosos más definidos. Te acercaste a ella, fascinado por este nuevo comportamiento. Cuando estuviste lo suficientemente cerca, extendiste tu mano hacia uno de los rayos de luz que emanaban de Cristal. Al tocar el rayo luminoso, una sensación similar a la que habías experimentado con el pergamino mágico de Poseidón te envolvió. Tu visión se nubló momentáneamente y sentiste una leve presión en todo tu cuerpo. Cuando todo se aclaró, ya no estabas en la pequeña cala, sino en una parte completamente diferente del océano. El fondo marino aquí estaba cubierto de coral colorido y bancos de peces tropicales nadaban a tu alrededor, aparentemente indiferentes a tu presencia repentina. Comprendiste que los rayos de cristal funcionaban de manera similar al pergamino, permitiéndote transportarte instantáneamente a diferentes localizaciones submarinas. Cristal nadaba entre los corales, emitiendo destellos que parecían indicar que debías explorar el área. Te sumergiste más profundo, maravillado por la diversidad de vida marina que te rodeaba. Corales en formas de abanico, cerebro y cuerno de ciervo creaban un paisaje surrealista en tonos de púrpura, naranja y verde fluorescente. Peces de colores imposibles nadaban en formaciones perfectamente sincronizadas, separándose para dejarte pasar y reagrupándose tras de ti. Viste enguías asomando cautelosamente desde sus escondites rocosos, sus cuerpos sinuosos moviéndose como cintas en una corriente invisible. Atunes de tamaño considerable pasaron en la distancia, sus cuerpos plateados reflejando la luz filtrada. Pequeños peces payaso se refugiaban entre los tentáculos de anémona y peces ángel de colores vibrantes mordisqueaban el coral. Un pulpo cambió de color al notarte, pasando del marrón al blanco antes de escabullirse con un movimiento ondulante de sus tentáculos. Pero lo que más llamó tu atención fueron las nudibranquios, o lesmas de mar, que se deslizaban lentamente sobre las rocas y corales. Sus cuerpos presentaban combinaciones de colores que parecían diseñadas por un artista extravagante: verde lima con bordes amarillo canario, púrpura intenso con manchas azul claro, naranja brillante con puntos negros perfectamente distribuidos. Estas pequeñas criaturas, no más grandes que tu pulgar, eran joyas vivientes que contrastaban con el fondo marino. A pesar de la belleza hipnótica del lugar, no había señales del tridente dorado. Después de una exploración exhaustiva, Cristal emitió un destello más intenso y proyectó nuevamente varios rayos luminosos. Entendiendo el mensaje, te acercaste y tocaste otro de los rayos. La misma sensación de transporte te envolvió y apareciste en un nuevo entorno submarino completamente diferente al anterior. Esta vez te encontrabas en la entrada de una cueva submarina. La luz apenas penetraba en su interior, creando un ambiente misterioso
y ligeramente intimidante, Cristal nadó hacia la oscuridad, su resplandor proporcionando la única iluminación fiable. La seguiste con cautela, consciente de que tus reservas de aire eran limitadas y de que perderte en un laberinto submarino no era una opción. La cueva se estrechaba en algunos puntos y se ensanchaba en otros, formando cámaras naturales donde ocasionalmente veías criaturas adaptadas a la oscuridad, cangrejos blanquecinos, peces ciegos con cuerpos translúcidos y estrellas de mar de formas extrañas. Tras varios minutos de exploración, resultó evidente que el tridente tampoco estaba allí. Cristal pareció llegar a la misma conclusión, pues dio media vuelta y te guió de regreso a la entrada de la cueva. Una vez fuera, proyectó nuevamente sus rayos luminosos. Esta vez, al tocar uno de ellos, fuiste transportado de vuelta a la superficie, emergiendo en la pequeña cala donde habías comenzado tu exploración submarina. Saliste del agua, quitándote el equipo de snorkel y secándote lo mejor que pudiste con tu camiseta. Cristal emergió también, transformándose en luciérnaga y revoloteando nerviosamente a tu alrededor. Su comportamiento había cambiado. Ahora emitía destellos intermitentes, como si estuviera captando una señal débil o distante. Comenzó a volar en una dirección específica, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que la seguías. Te pusiste los zapatos rápidamente y caminaste tras ella. Intrigado por este nuevo desarrollo, Cristal te guió por un sendero diferente a los que habías recorrido antes, alejándose de la costa y adentrándose más en el interior de la isla. Tras unos 20 minutos de caminata, llegaste a un área más transitada, con señales turísticas y un pequeño aparcamiento donde varios autobuses descargaban grupos de visitantes. Un cartel en varios idiomas anunciaba Cuevas del Dragón, maravilla natural de Mallorca. Aparentemente, Cristal te había conducido a una atracción turística popular. Te mezclaste con un grupo de turistas que se disponía a entrar, pagando la entrada con el poco efectivo que llevabas en tu mochila. Cristal se había ocultado nuevamente en tu bolsillo, pero podías sentir su vibración excitada. El guía turístico, un hombre mayor con acento mallorquín, comenzó a explicar la historia geológica de las cuevas, mientras el grupo descendía por una escalera bien iluminada hacia el interior de la montaña. La temperatura descendió notablemente al entrar en las cuevas y la humedad aumentó. El sistema de iluminación artificial resaltaba las formaciones rocosas más impresionantes, estalactitas que colgaban del techo como colmillos de piedra, estalagmitas que se elevaban desde el suelo en formas fantásticas y columnas donde ambas se habían unido tras milenios de paciente crecimiento. Pero lo más impresionante era el lago subterráneo que ocupaba gran parte de la cueva principal, un espejo de agua cristalina que reflejaba las formaciones rocosas, creando una ilusión de profundidad infinita. Mientras el guía continuaba su explicación sobre la formación de las cuevas a lo largo de millones de años, sentiste que Cristal se agitaba en tu bolsillo. La pequeña criatura emitía ahora un resplandor más intenso, visible incluso a través de la tela. Disimuladamente, te alejaste del grupo para examinar mejor lo que ocurría. Al sacar a Cristal, viste que su patrón de destellos había cambiado nuevamente. Ahora pulsaba rítmicamente, como un radar que hubiera detectado su objetivo, siguiendo la dirección hacia la que Cristal apuntaba con sus destellos más intensos. Tu mirada se posó en el lago subterráneo. La superficie tranquila del agua reflejaba las luces artificiales, pero había algo más, un patrón de ondas concéntricas que parecía originarse desde un punto específico bajo la superficie. Cristal voló hacia ese punto, deteniéndose justo encima del agua y emitiendo destellos cada vez más rápidos y brillantes. El mensaje era claro: lo que buscabas estaba allí, en el agua. Miraste a tu alrededor. El grupo de turistas se había movido a otra sección de la cueva, siguiendo al guía, que ahora explicaba la formación de ciertos cristales en las paredes. Nadie prestaba atención a la zona del lago donde te encontrabas. Era tu oportunidad. Sin pensarlo demasiado, te quitaste los zapatos y la camiseta y te sumergiste en el agua con el menor ruido posible. El lago era más profundo de lo que parecía desde la superficie. El agua estaba fría
pero sorprendentemente clara, permitiéndote ver sin dificultad a pesar de la iluminación limitada. Cristal te había seguido, transformándose nuevamente en pez y guiándote hacia el fondo. A medida que descendías, notaste que el lecho del lago estaba cubierto de plantas acuáticas, largas y frondosas, que se mecían suavemente con las corrientes invisibles. Cristal nadó directamente hacia un punto donde las plantas parecían especialmente densas. Al acercarte, notaste un destello dorado entre el verde oscuro de la vegetación. Tu corazón se aceleró con anticipación mientras apartabas cuidadosamente las plantas acuáticas. Allí, enredado entre ellas, como si hubiera sido atrapado durante una caída, estaba un bastón dorado de aproximadamente 1 metro de longitud. A simple vista, no parecía el tridente de 3 puntas que esperabas, pero su brillo sobrenatural no dejaba lugar a dudas. Este objeto no era de origen humano. Extendiste la mano para tomarlo, sintiendo una leve resistencia de las plantas que parecían querer retenerlo. Con un tirón firme pero cuidadoso, liberaste el bastón dorado de su prisión vegetal. En el momento en que tus dedos se cerraron alrededor del metal, sentiste una corriente cálida recorrer tu brazo y extenderse por todo tu cuerpo. El bastón emitió un pulso de luz dorada que iluminó brevemente toda la cueva subacuática, haciendo que los peces que habitaban el lago huyeran asustados. Cristal nadó en círculos excitados alrededor de ti, confirmando que habías encontrado lo que buscabas. De su pequeño cuerpo de pez emanaron 3 rayos de luz brillante que apuntaban hacia el extremo superior del bastón, como señalando dónde deberían estar las 3 puntas del tridente. Comprendiste entonces que lo que sostenías era efectivamente el tridente de Poseidón, pero en una forma inactiva o transformada, quizás como medida de protección o debido a su separación de su legítimo dueño. Con tu premio asegurado, nadaste de vuelta a la superficie, emergiendo en un área apartada del lago donde los turistas no podían verte. Saliste del agua con el bastón dorado firmemente sujeto en tu mano, sintiendo su peso sorprendentemente ligero para ser un objeto metálico de ese tamaño. Cristal voló a tu alrededor, transformada nuevamente en luciérnaga y emitiendo tintineos que sonaban casi como una celebración. Te vestiste rápidamente, ocultando el bastón dorado lo mejor que pudiste bajo tu camiseta, aunque su resplandor era difícil de disimular completamente. Abandonaste las cuevas, mezclándote con un grupo de turistas que salía, evitando miradas curiosas y preguntas incómodas. Una vez fuera, Cristal te guió nuevamente hacia la costa, volando con una urgencia que indicaba que vuestra misión no había terminado. Ahora debías devolver el tridente a su legítimo dueño. El camino de regreso a la playa, donde habías conocido a Poseidón, pareció más corto, como si la geografía misma se hubiera adaptado para facilitar tu misión. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La playa estaba prácticamente desierta a esa hora, con solo algunas parejas paseando a lo lejos y un pescador solitario recogiendo sus aparejos. Te acercaste a la orilla, sintiendo el bastón dorado vibrar ligeramente en tu mano, como si reconociera su hogar. Cristal voló hasta posarse sobre el objeto, su luz fusionándose con el resplandor del metal divino. ¿Y ahora qué?, murmuraste, sin estar seguro de cómo invocar a un dios del mar. Como respuesta, Cristal se elevó y voló en círculos sobre el agua, creando un patrón luminoso que se reflejaba en la superficie. El agua comenzó a agitarse suavemente, formando pequeñas ondas concéntricas que se expandían desde un punto central. Lentamente, una figura familiar emergió. Poseidón, con su barba blanca y su porte majestuoso, se elevó sobre las olas hasta quedar de pie sobre la superficie del agua, como si ésta fuera tierra firme. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con anticipación al ver lo que sostenías en tus manos. «Has tenido éxito donde muchos habrían fracasado, mortal», dijo el dios, con su voz que parecía contener el rugido de todas las tormentas marinas. «Mi tridente ha regresado a mí gracias a tu valentía y perseverancia». Extendió su mano hacia ti, esperando que le entregaras el bastón dorado. Te adentraste unos pasos en el agua y le ofreciste el objeto
con una reverencia instintiva que te sorprendió a ti mismo. En el momento en que el bastón dorado tocó la mano de Poseidón, una transformación asombrosa ocurrió. El metal brilló con una intensidad cegadora, obligándote a cerrar los ojos momentáneamente. Cuando pudiste mirar nuevamente, el simple bastón se había convertido en el magnífico tridente de 3 puntas que habías imaginado, un arma divina con detalles intrincados grabados en su superficie y las 3 puntas afiladas que parecían capaces de atravesar cualquier material, físico o místico. Mi poder está restaurado, declaró Poseidón, elevando el tridente hacia el cielo. Como para demostrarlo, tocó ligeramente la superficie del mar con la base del arma. Inmediatamente, el agua a su alrededor se elevó formando figuras imposibles, caballos marinos, delfines saltarines y trirremes antiguos que parecían tan reales que casi esperabas ver marineros en sus cubiertas. Las figuras acuáticas danzaron brevemente antes de disolverse nuevamente en el mar. Poseidón bajó el tridente y te miró con una expresión que combinaba gratitud y respeto, algo probablemente poco común en un dios hacia un mortal. Has demostrado ser digno de mi confianza y del regalo que te prometí, dijo. El pergamino mágico es tuyo por derecho, un objeto único que te permitirá explorar mis dominios como ningún otro mortal puede hacerlo. Con un gesto de su mano libre, el pergamino que guardabas en tu bolsillo emitió un breve resplandor que pudiste sentir a través de la tela. Lo he mejorado, continuó Poseidón. Ahora no solo te permitirá viajar a cualquier lugar con agua en el mundo, sino que también te protegerá mientras estés en mis dominios. Ninguna criatura marina te hará daño y podrás respirar bajo el agua durante el tiempo que desees. La magnitud del regalo te dejó sin palabras. Como escritor de viajes, acababan de darte la llave para experiencias y artículos que ningún otro periodista podría siquiera soñar. Gracias, conseguiste decir finalmente, inclinando la cabeza en señal de respeto. Cristal revoloteó entre tú y Poseidón, emitiendo destellos que parecían transmitir su propia satisfacción por el éxito de la misión. El dios sonrió a la pequeña criatura antes de dirigirse nuevamente a ti. Cristal debe regresar conmigo a las profundidades, dijo. Ha cumplido su propósito como guía y compañera en tu búsqueda. Sentiste una punzada de tristeza al comprender que te despedías de la pequeña luz que había sido tu compañera en esta extraordinaria aventura. Cristal voló hasta posarse brevemente en tu hombro, emitiendo un tintineo que sonaba casi como una despedida personal. Luego se elevó y voló hacia Poseidón, transformándose en pez al tocar el agua que formaba el cuerpo del dios. Los mares siempre te darán la bienvenida, escritor de viajes, fueron las últimas palabras de Poseidón antes de comenzar a hundirse gradualmente en el agua. Usa tu don, con sabiduría y respeto. Con estas palabras, el dios del mar desapareció bajo las olas, llevándose consigo a Cristal y su tridente restaurado. La superficie del agua se calmó rápidamente, como si nada extraordinario hubiera ocurrido allí. Te quedaste solo en la playa, con los últimos rayos del sol poniente iluminando el horizonte. Sacaste el pergamino de tu bolsillo y lo contemplaste con asombro renovado, comprendiendo el poder y la libertad que ahora poseías. El mundo entero, todos sus océanos, mares, ríos y lagos estaban literalmente al alcance de tu mano. Las posibilidades eran infinitas. Podrías desayunar en una playa caribeña, almorzar junto a un fiordo noruego y cenar en una isla del Pacífico Sur, todo en el mismo día. Exhausto, pero profundamente satisfecho, regresaste a tu hotel en Porto Cristo. La recepcionista te saludó como si fueras un huésped normal que regresaba de un día de turismo convencional, completamente ajena a la aventura mítica que acabas de vivir. En tu habitación te diste una larga ducha caliente, lavando la sal marina de tu piel y el cansancio de tus músculos. Te tumbaste en la cama, sosteniendo el pergamino sobre tu pecho como un tesoro invaluable. Mientras el sueño te invadía, tu mente vagaba entre las posibilidades que se abrían ante ti. Mañana podrías comenzar a explorar los arrecifes de la Gran Barrera de Coral, o las profundidades del lago Baikal, o quizás las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. El mundo acuático, en toda su vastedad y misterio,
te esperaba. Con esta reconfortante certeza, te sumergiste en un sueño profundo y reparador, soñando con aguas cristalinas y aventuras por descubrir.